Para comenzar esta reflexión vamos a dar lectura al Evangelio de San Lucas, el capítulo 6. Son 5 versículos, este Evangelio es un poco breve. Dice: un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído qué hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Lo que encontramos en este Evangelio, lo que dice, es que Jesús responde a la interpelación de los fariseos con otra interpelación. Los fariseos interpelan a sus discípulos y consecuentemente a él porque están violando el sábado y de este modo están violando la ley. Jesús les responde que ni siquiera tienen un conocimiento perfecto de la ley, pues si lo hubiesen estudiado y si lo hubiesen comprendido, habrían encontrado este pasaje de David, donde él también, ante la experiencia del hambre, hizo lo mismo que podemos decir está haciendo hoy Jesús. Y remata con una afirmación que es sobre la cual vamos a ir meditando. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Si actualizásemos este diálogo, podríamos encontrar a una multitud de personas que hablan contra la iglesia, que la injurian, que la calumnian, que la difaman, que la desprestigian, que dudan de ella, que la persiguen. Es importante reconocer cómo es la persecución de la iglesia en la actualidad. Muchos piensan que hoy, en este mundo donde existe la libertad, donde existe la posibilidad de expresarse sin temor a alguna represalia, parece que todo está muy bien, que la iglesia no es perseguida. Sin embargo, basta con afinar un poco nuestra vista, con aumentar la vista de nuestros lentes, de nuestra lupa, para darnos cuenta que verdaderamente la iglesia continúa siendo perseguida, hoy de un modo distinto, hoy ya no perseguida hasta el martirio de la sangre, porque saben bien que eso genera nuevos mártires, sino hoy perseguida a partir de la desinformación, de las mentiras, del desprestigio, de la búsqueda hasta absurda de sus errores y falencias, para de este modo descalificarla ante los hombres. También hoy nos persiguen, podemos decirlo así, y también hay quienes dudan, cuestionan y diríamos hasta destruyen nuestra fe. Muchos no creen en Cristo por considerarlo una historia absurda, una historia ridícula, una historia anticuada, o cuando menos una historia antigua que no tiene ya valor en nuestros días. A veces no encontramos las palabras adecuadas para responder a estas personas que no solo cuestionan nuestra fe, sino que también nos hacen en muchas veces dudar o entrar en una especie de crisis de fe. ¿Qué podemos responderle a aquellos que hablan contra la iglesia? ¿Qué les podemos decir? ¿De qué manera podemos, tal vez no defender, pero sí por lo menos pedir que nos entiendan? Hay una serie de cuestiones, de preguntas quizás, que cuando las formulemos vamos a encontrarnos o con un silencio indiferente o también con un silencio que sea fruto de nuestra interpelación.
a aquellos que nos juzgan, a aquellos que nos miran con una lupa para descubrir nuestros errores, podemos con toda paz decirles, en efecto, no somos perfectos. La Iglesia siempre lo ha reconocido y seguramente lo seguirá reconociendo hasta el final de los tiempos, que la Iglesia es a la vez humana y divina, y en cuanto humana tiene errores, dificultades, tiene caídas, experimenta miedos, experimenta también momentos oscuros y momentos de crisis. Nadie lo va a negar. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué hay de esas personas? ¿Qué hay de los que dudan, cuestionan, rechazan o destruyen? Cuestionémosle, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que abriste tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a algún sacramento? ¿Cuándo fue la ocasión que te arrepentiste por tus pecados? O más aún, ¿estás arrepentido de lo malo que has hecho a los demás? ¿Estás arrepentido de tu egoísmo, de tu dureza? ¿O no? Si la respuesta es sí, seguramente encontraremos a un corazón humilde que reconozca que está alejado de la fe. Pero si la respuesta es nunca, nunca me he arrodillado, hace mucho que no oro, hace mucho que no me arrepiento y no me voy a arrepentir de mis actos porque son muy míos y están en mi plena libertad. Si encontramos a alguno que lejos de escucharnos se vuelve quizás grosero o hasta indiferente, entonces podemos concluir diciendo, si nunca has querido vivir una experiencia de fe, no tienes ni la autoridad ni la posibilidad de hablar en contra de la Iglesia. No la conoces, no la has vivido, no la has experimentado. Solamente cuando te atrevas a conocer a Jesús, cuando te atrevas a conocer a su Iglesia, que se gesta en el silencio y se gesta para la eternidad, solamente entonces puedes emitir un comentario. Mientras tanto, solamente te has quedado en lo superficial. Del mismo modo que Jesús le dice a los fariseos, ni siquiera has entendido bien, ni siquiera estás como actualizado. Te quedaste en la parte de que la historia y la Iglesia eran simplemente humanas y te olvidaste que había un Espíritu Santo que está transformando todo el mundo, que está siempre presente. Te olvidaste que este Espíritu va guiando a la Iglesia. Te olvidaste que Dios mismo elige y llama a los que van construyendo la Iglesia. Te olvidaste que a todo humano se le da una vocación de servicio para servir, para en ese servicio encontrar la felicidad, para vivir en felicidad esta búsqueda de la santidad. Te olvidaste de todo esto, no sabes nada. Y no tengamos miedo en este sentido de llamar ignorante al que es ignorante, porque en nuestro mundo corremos ese triste riesgo de mentir para quedar bien o de endulzar nuestras palabras por temor a ser juzgados. Jesús nunca endulzó nada, Jesús nunca pintó de colores lo que era blanco o lo que era negro. El llamar a alguien ignorante no es un insulto. Todos ignoramos algo, todos ignoramos algo. Hasta el Papa ignora cosas. La cuestión es que en muchas ocasiones hay cosas que todos deberíamos conocer. La primera de ellas, el amor de Dios. Pero si no lo conocemos, tristemente, se lo diga bajito o se lo diga alto, se lo diga bien o se lo diga mal, se lo diga con cariño o se lo diga molesto, es una realidad. Si no hemos conocido el amor de Dios, somos ignorantes de Dios, no lo conocemos. No tengamos miedo, expliquemos obviamente por qué decimos esta ignorancia y tengamos claro que así como Cristo es el dueño del sábado, Cristo también es dueño de las vidas de aquellos que con nuestras imperfecciones, con nuestros límites, con nuestros miedos, con nuestros pecados, vamos construyendo la Iglesia.
Cristo es dueño de nuestra vida, más aún Él nos ha compartido su vida para que nosotros podamos transmitirla a los demás. Él nos ha compartido su vida para que nosotros podamos vivir la vida eterna que Él quiere darnos. Somos de Él, a Él pertenecemos. Pidámosle la gracia para que, como lo dijo un día San Pablo, estemos crucificados con Él y estando crucificados, vivamos como muertos ya para el mundo y el mundo muerto para nosotros, y vivamos solamente para Dios, sin escuchar a aquellas voces que muchas veces buscan confundirnos para justamente alejarnos de nuestra fe.